Buenas tardes, bienvenidos a las 10ª jornadas NeoGarrahan 2021, si no suma que no reste, complicaciones en la UCIN. Esta charla es acerca de exantemas en la UCIN de causa no infectológica. Mi nombre es Jessica Otaño, soy médica neonatóloga del Servicio de Neonatología del Hospital Garrahan. Los objetivos de esta charla van a ser encarar el diagnóstico diferencial de los exantemas en la UCIN, reconocer reacciones adversas cutáneas a fármacos, poder reportar una reacción adversa a fármacos y un breve repaso de la enfermedad de injerto contra huésped neonatal. El diagnóstico diferencial de los exantemas. Debemos saber que cualquier erupción cutánea de morfología, extensión y distribución variables debe ser identificada de forma precoz en la UCIN. Los exantemas que se presentan en recién nacidos internados son principalmente de origen viral, pero una etiología muy frecuente a descartar suele ser la relacionada a reacciones adversas a fármacos o ser la expresión de alguna enfermedad sistémica. Entonces, podemos diferenciar en dos grandes grupos a los exantemas de los pacientes internados en una terapia intensiva neonatal. La etiología infecciosa, la más frecuente, es de causa viral, pero puede existir también una enfermedad bacteriana o una enfermedad fúngica de base. Y las que se presentan con una etiología diversa pueden ser reacciones a fármacos, enfermedad sistémica o enfermedad de injerto contra huésped. El exantema por fármacos va a ser un desafío importante en cualquiera de las unidades de terapia intensiva, ya que nosotros debemos diferenciar la etiología viral de esta reacción adversa y además habitualmente nuestros pacientes han recibido antibióticos de forma empírica ante un proceso febril. Es muy importante la anamnesis que nosotros hagamos de la historia clínica de nuestro paciente, es decir, el tipo de medicación que recibió, la dosis que recibió, el inicio del tratamiento y el tiempo hasta la aparición del exantema. Este exantema puede ser de aparición inmediata o bien de aparición retardada y se da más frecuentemente entre los 7 y 14 días tras la exposición al fármaco. La morfología del exantema puede ser variable. La Organización Mundial de la Salud define como reacción adversa a los medicamentos la respuesta nociva o indeseable que ocurre en dosis normalmente administradas en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad o para la modificación de una función fisiológica. Farmacodermia se puede definir como el efecto perjudicial o indeseado que afecta a la piel, a las mucosas y o anexos, que aparece luego del uso de un fármaco a dosis de profilaxis, a dosis de diagnóstico o tratamiento. La Organización Mundial de la Salud estima que se presentan en un 15% de todas las reacciones adversas a fármacos. Las farmacodermias se estiman en un porcentaje superior al 10% de todos los tratamientos farmacológicos de cualquier tipo de paciente hospitalizado. Entonces, podemos decir que las reacciones adversas a medicamentos, o RAM, son relativamente frecuentes en la UCIN. A menudo pasan inadvertidas por desconocimiento y subregistro en el diagnóstico. La incidencia
por esta sospecha diagnóstica está en aumento. Además, debemos recordar que los pacientes internados en una terapia intensiva habitualmente tienen polifarmacia, es decir, usan varios medicamentos a la vez. Y es fácil de recordar la incorporación creciente al mercado de nuevos medicamentos, que puede también favorecer a que las reacciones adversas sean un diagnóstico más común en las NEOs. Las farmacodermias presentan diversas formas clínicas. Pueden tener un compromiso diverso de la piel y mucosas y también puede haber un compromiso sistémico. Pueden existir desde formas leves hasta formas más severas y es un desafío diagnóstico ya que puede imitar a diversas dermatosis. ¿Cómo las podríamos clasificar? En dos grandes grupos, los mecanismos inmunológicos y los que se desencadenan por mecanismos no inmunológicos. Las que se desencadenan por mecanismos inmunológicos no son predecibles, más o menos significan el 20% de este tipo de reacciones adversas a fármacos. Tiene mucha importancia la predisposición genética. No están relacionadas con la dosis del fármaco. Hay acciones farmacológicas inesperadas. Pueden ser reacciones inmediatas a través de complejos inmunes o a través de distintos tipos de hipersensibilidad. Dentro de los mecanismos no inmunológicos, vamos a decir que estas reacciones adversas son predecibles. Se clasifican en ellas el 80% de las reacciones adversas. Pueden ser dosis dependiente. La acción farmacológica es conocida y esperable. Y se pueden presentar como pigmentaciones, cerosis, erupciones o fotosensibilidad. ¿Cómo se clasifican? Entonces, las reacciones predecibles o de tipo A se producen por la acción del fármaco mediante los mismos mecanismos por los cuales cumple su efecto terapéutico. Son las más frecuentes, como ya dijimos. Pueden tener relación con la dosis de la droga. Yo voy a esperar este evento adverso. Comprenden a los efectos colaterales y las interacciones con otros fármacos. Dentro de ellos podemos nombrar a las alteraciones en la pigmentación por alguna alteración o modificación en la melanina, en drogas como la amiodarona, hidantoínas, hormonas tiroideas, sidoburina o acetatero. Reacciones de fotosensibilidad por las fluorquinolonas, las tiazidas y los antiinflamatorios no esteroides. Por esto, y para poder clasificar a estas reacciones adversas, es muy importante conocer los efectos secundarios de los fármacos. Las reacciones no predecibles o tipo B son desencadenadas por mediadores de la inflamación, la degranulación no específica de los mastocitos y distintos mecanismos de hipersensibilidad. De ellos, los más importantes es la hipersensibilidad de tipo 1 o mediada por IgE, donde los antígenos inducen la formación de anticuerpos de hemoglobina E. Puede ser inmediata o latente, y la hipersensibilidad de tipo 4 o por células T es una hipersensibilidad retardada. La reacción se produce horas posteriores a la exposición y es tan frecuente en el 20% de las farmacodermias si hablamos de las reacciones de tipo B.
La presentación clínica de las reacciones idiosincráticas o de tipo B van a estar en relación, por todo lo dicho previamente, con el perfil genético del paciente y con el mecanismo de hipersensibilidad que lo va a desencadenar. Se manifiestan de forma variable con cuadros que pueden ser leves, de moderada e incluso a gran gravedad, comprometiendo la vida de nuestro paciente. Los exantemas simples son las farmacodermias más frecuentes y van a comprender entre el 90 y 95% de los casos y suelen ser habitualmente cuadros leves. De forma menos frecuente, los pacientes pueden desarrollar cuadros graves como anafilaxia, reacciones de hipersensibilidad a drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos, síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica como máxima gravedad. Uno de los cuadros más típicos que podemos ver como farmacodermias son los exantemas morbiliformes, ¿sí? Van a ser exantemas en los cuales tenemos máculas o pápulas eritematosas que van a tender a la confluencia, que son frecuentemente simétricas, que comienzan en el tronco para extenderse a las extremidades y de forma centrífuga. Los fármacos que habitualmente desencadenan los exantemas morbiliformes van a ser los antiinflamatorios no esteroides, las penicilinas, cefalosporinas y sulfas. En el otro espectro de gravedad tenemos al síndrome DRESS. Por sus siglas en inglés, es el síndrome de hipersensibilidad por drogas con eosinofilia. Es una reacción severa, idiosincrática a una droga. Existe compromiso multiorgánico, con fiebre, eosinofilia, exantema y afectación de órganos internos. Suele manifestarse de 1 a 8 semanas luego de la exposición a la droga. Los anticonvulsivantes, antibióticos son las drogas responsables y el grado de compromiso cutáneo no refleja el grado de compromiso sistémico. El síndrome de hipersensibilidad por drogas con eosinofilia tiene criterios definidos por Bouquet desde el año 1996 que tiene diferentes criterios a cumplir. La erupción cutánea, la alteración hematológica, sobre todo la eosinofilia, pero también pueden aparecer linfocitos atípicos y compromiso sistémico, al menos uno de los siguientes, pero sobre todo hepatitis. Con un aumento de las transaminasas por 2 puede haber adenopatías, nefritis intersticial, neumonitis intersticial. Para hacer el diagnóstico del síndrome, vamos a requerir que 3 o más criterios estén presentes. El estudio histopatológico de estas lesiones revela una extensa necrosis de los queratinocitos con vacuolización de la capa basal y formación de ampollas subepidérmicas. Como tratamiento de este síndrome, vamos a tener en cuenta que es un síndrome que tiene mucho compromiso orgánico, entonces el paciente va a estar en una terapia intensiva o en cuidados intermedios neonatales, con alto requerimiento de soporte hemodinámico. Lo más importante es la suspensión temprana de la droga, más allá de todo el tratamiento de sostén al paciente. Se pueden utilizar corticoides sistémicos y en determinados pacientes, luego de la consulta multidisciplinaria con dermatología y con farmacología, inmunoglobulina endovenosa. Entonces, podemos decir acerca del síndrome de hipersensibilidad que es una urgencia dermatológica que requiere de alta sospecha diagnóstica
se debe suspender de forma temprana la droga y con esto mejorar el pronóstico, y es necesario un manejo multidisciplinario. Estas son algunas reacciones adversas a fármacos, ¿sí? Donde podemos ver el exantema morbiliforme, que comienza o se extiende desde el tronco y pasa a las extremidades, ¿sí? Estos fueron todos pacientes que estuvieron en nuestra sala de cuidados intensivos y que presentaron farmacodermias. ¿Sí? Se puede ver el exantema. Este paciente tiene un compromiso mayor de los miembros. Continuando con la clasificación de las farmacodermias, podemos decir que requiere un alto índice de sospecha, nos va a orientar al tratamiento, si se trata de una respuesta de tipo A, o esperable o predecible, como evento adverso de la droga, o de tipo B, que es una reacción idiosincrática del paciente. A las respuestas de tipo B se las divide en simples y graves, debido a que en casos graves es necesario suspender el fármaco sospechoso de inmediato. Es imprescindible contar con una alta sospecha diagnóstica. Entonces, para el manejo correcto de las farmacodermias, nosotros debiéramos tener un algoritmo de tratamiento o de manejo. Una de las preguntas que debemos hacernos es qué fármacos se han incorporado al paciente, establecer una relación cronológica entre el inicio del fármaco y el desarrollo del cuadro clínico. Es importante indagar en la historia de reacciones previas a otros fármacos, no del paciente, sino también consultar por antecedentes familiares de reacciones adversas a fármacos, el inicio y la evolución de las lesiones cutáneas, la presencia de síntomas sistémicos, y son útiles las escalas de valoración de imputabilidad del fármaco sospechoso en estos pacientes. Por ejemplo, una de las escalas más utilizadas es la escala de Naranjo. El examen físico nos va a ayudar a definir el compromiso de piel y mucosas, también el compromiso de palmas y plantas. Puede haber edema facial y otro tipo de lesiones, como son purpúricas en dianas, lesiones en mucosas y lesiones ampollares. Los diagnósticos diferenciales, como los referimos al inicio de la charla, son exantemas virales, el síndrome estafilocóxico de la piel escaldada, vasculitis y colagenopatías como enfermedades sistémicas, la enfermedad de injerto contra huésped y los síndromes paraneoplásicos poco habituales en neonatología. Dentro de los estudios complementarios vamos a tener que objetivar, ¿sí?, el compromiso sistémico. Entonces vamos a tener que solicitarle distintos laboratorios, hemogramas, con un recuento de plaquetas, el estado de glucemia, la función renal, el hepatograma, la coagulación con la hemostasia y alguna toma de orina para cerciorarnos de una nefritis, por ejemplo. Entonces, lo más importante en el tratamiento de las farmacodermias, como ya lo dijimos, es el alto índice de sospecha de la presencia de una reacción adversa a fármacos. De sospechar una reacción de tipo A, una reacción predecible por el efecto de la droga, la decisión de continuar con el fármaco dependerá de la valoración de la relación riesgo-beneficio de nuestro paciente. De sospecharse una reacción de tipo B, es decir, una reacción idiosincrática a la droga, en la farmacodermia simple vamos a valorar al paciente, el estado general del mismo, que no presente fiebre o síntomas sistémicos,
que no tenga compromiso cutáneo o que tenga compromiso cutáneo pero sin gravedad y en cuyo laboratorio no haya evidencia de afección a otros órganos. Se trata de exantemas simples por fármacos y urticaria por fármacos. La primera medida en estas farmacodermias simples es suspender el o los fármacos sospechosos. En las farmacodermias simples o no complicadas, se recomienda realizar un tratamiento sintomático con humectantes de la piel, corticoides tópicos y antihistamínicos sistémicos. Los pacientes evolucionan favorablemente luego de la suspensión del fármaco en el transcurso de 1 o 2 semanas y es aconsejable o se sugiere realizar un control clínico entre la primera y segunda semana después de este evento. Cuando hablamos de farmacodermias complicadas, son reacciones de tipo B, ¿sí? La presencia de fiebre o de síntomas sistémicos y o hallazgos de laboratorio que muestran la afección de otros órganos. Estas reacciones son mucho menos frecuentes, ¿sí? Se presentan entre el 2 al 5% del total de las farmacodermias, comprenden un grupo amplio de patologías, cuadros sencillos de distinguir o bien como forma de presentación inespecífica en etapas iniciales de la enfermedad. Por eso es indispensable el alto índice de sospecha de esta patología. Como ya lo dijimos, tanto en las farmacodermias simples como complicadas, se debe suspender el o los fármacos sospechosos en todos los casos, con una evaluación clínica estricta. Debemos solicitar estudios complementarios para evaluar la presencia y magnitud de un compromiso sistémico. Se sugiere realizar biopsias de piel para el estudio histológico en todos los casos y en aquellos pacientes que evidencian ampollas al examen clínico. Entonces, como conclusión, en la mayor parte de los pacientes, de acuerdo a los hallazgos clínicos y a los resultados de los estudios complementarios solicitados, deberíamos estar en condiciones de poder distinguir qué tipo de farmacodermia grave tiene el paciente para poder realizar los controles oportunos, prever la evolución en cada caso y decidir el tratamiento adecuado. Quería hablarles del reporte de reacciones adversas a fármacos, ¿sí? Les pongo el enlace a la página del hospital, donde en la página de inicio de intranet del hospital vamos a ver, ¿sí?, que dentro de equipos de salud, en el apartado de farmacia, está la solapa farmacovigilancia, donde ustedes van a poder ver si quién es el grupo de trabajo y cómo se va a notificar de forma virtual las reacciones adversas a fármacos. Este grupo es un grupo de trabajo del hospital que dicta cursos de forma virtual o presencial y a su vez reporta estas reacciones adversas al ANMAT, ¿sí? Con esta ficha, como ustedes pueden ver, sí, es un Sistema Nacional de Farmacovigilancia con comunicación de eventos adversos, donde nosotros vamos a cargar en esta ficha cuál es el evento adverso o la reacción adversa a fármacos que presentó nuestro paciente. Y les quería hacer un comentario sobre el algoritmo de Naranjo, que también es utilizado para imputar el grado de certeza del fármaco que generó esta reacción adversa, ¿sí? Vamos a ver que la puntuación está definida con 9 o más puntos. Es probable si presenta 5 o 8 puntos. Es posible si presenta 1 o 4 puntos. Y dudosa si en la sumatoria de todas las preguntas que nos hace el algoritmo es 0 o inferior, ¿sí?
Por ejemplo, existen notificaciones sobre esta reacción, se produjo una reacción después de administrar el fármaco, mejoró la reacción tras suspender la administración de este fármaco, reapareció tras la readministración. Existen causas alternativas que podrían haber causado la reacción, reapareció tras la administración de un placebo, se detectó el fármaco en sangre o no, a concentraciones tóxicas, fue la reacción más severa al aumentar la dosis o menos severa al disminuirla. ¿Tuvo el paciente alguna reacción similar? ¿Sí? Y se confirmó el acontecimiento por cualquier tipo de evidencia objetiva, por ejemplo, una biopsia. Vamos a ver que dependiendo de cuál es mi respuesta, voy a sumar o restar puntos. Una breve reseña acerca de lo que es la enfermedad de injerto contra huésped. Sí, es poco frecuente en las unidades de cuidados intensivos neonatales. La enfermedad es una entidad en la cual las células inmunológicas competentes de un tejido injertado reconocen y dañan antígenos presentes en el receptor del trasplante o del tejido que es incapaz de defenderse de ellos, ¿sí? Es una complicación, como les dije, poco frecuente en nuestras unidades de cuidados intensivos. La causa más frecuente de la enfermedad de injerto contra huésped es el trasplante de médula ósea, pero en nuestra población es las transfusiones de hemoderivados no irradiados o la transfusión materno-fetal. Se las puede clasificar en enfermedad aguda y enfermedad crónica. En el caso de nuestros pacientes, la presencia de enfermedad aguda es la que nos va a interesar. Y en la enfermedad de injerto contra huésped aguda tenemos como órgano blanco y órgano más afectado la piel. Puede aparecer dolor, puede aparecer prurito, ¿sí? O irritabilidad en los pacientes. Puede presentarse con pápulas, va a comprometer palmas y plantas, y el exantema es de tipo morbilliforme confluente. Puede comprometer la mucosa oral, desde eritema hasta úlceras. También puede presentar eritema o compromiso más severo de distintos órganos y además presentar alteración en las conjuntivas. El diagnóstico va a ser una alta sospecha diagnóstica, con lo cual vamos a solicitar la interconsulta con dermatología y realizar una biopsia cutánea, donde vamos a ver una vacuolización de la capa cutánea con necrosis, infiltrado perivascular, un infiltrado linfocítico en la dermis y la presencia de los satelitosis, que son linfocitos rodeando a las células necróticas. El tratamiento va a ser un tratamiento de soporte hemodinámico, ¿sí? Por el compromiso sistémico del paciente. A nivel de la piel se pueden utilizar corticoides tópicos, antihistamínicos, tacrolimus, ¿sí? Y humectación local. ¿Cuándo vamos a definir que nuestro paciente con una enfermedad de injerto versus huésped es refractario al tratamiento? Cuando no tiene una respuesta al mismo, cuando la enfermedad progresa después de 3 días, si a las semanas no tiene cambios en la clínica y si a las 2 semanas tiene una respuesta incompleta a nuestro tratamiento. Esto se ve sobre todo en el caso de pacientes que han recibido un trasplante de médula ósea. No es tan habitual, como les dije, en nuestros pacientes, pero se requiere de alto índice de sospecha para poder hacer el diagnóstico, sobre todo en los pacientes que han recibido hemoderivados no irradiados. Finalizando la charla, les quiero agradecer a todos y especialmente a todo el servicio y especialmente la colaboración del servicio de dermatología de nuestro hospital, ¿sí? A la doctora Andrea Cervini, que es la jefa de servicio,
y a la doctora Victoria Mayada Fabri, que es la jefa de residentes que me han ayudado para dar la charla y la recolección de las imágenes. Desde ya, muchísimas gracias. Para consultas, les dejo el mail. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aixa Reusman, soy cirujana pediátrica del Hospital Garrahan y hoy les voy a hablar de fístulas enterocutáneas. Para empezar a definirlas, es una comunicación que siempre es anormal entre la luz de cualquier parte del aparato digestivo y la piel o una herida quirúrgica. La causa más frecuente es la complicación de una cirugía abdominal. Especialmente en pediatría y más en neonatología, hay un montón de causas que están descritas para adultos que no aplican, como las neoplásicas y la enfermedad inflamatoria intestinal y demás, de las cuales obviamente no me voy a referir, pero es difícil encontrar en la literatura artículos y bibliografía específicamente pediátrica y específicamente neonatal. Se estima que entre el 75 y el 85% de las fístulas enterocutáneas se forman como resultado de una lesión intestinal que pasa inadvertida durante una laparotomía o por la filtración de una anastomosis. Hay condiciones que favorecen la formación de esta complicación y tienen que ver con un intestino que está mal perfundido, un paciente que ha recibido múltiples operaciones, especialmente en corto tiempo, y que tiene un intestino que está muy dañado intrínsecamente. Esta condición en el periodo neonatal la cumple por excelencia la enterocolitis necrotizante, que obviamente es una patología donde tenemos todas estas condiciones, la mala perfusión, el requerimiento varias veces de más de un procedimiento y un intestino que está dañado en su integridad. Otras causas que también pueden favorecer la aparición de fístulas son los vólvulos, precisamente por su compromiso de la irrigación del intestino, las gastrosquisis complicadas, las peritonitis meconiales o algunas atresias complejas donde hay una zona del intestino que tiene una vascularización muy lábil y por ahí que uno lo somete a muchas anastomosis. A pesar de los avances que ha habido en los últimos años con respecto al cuidado nutricional, al control de las infecciones y a una técnica quirúrgica cuidadosa y pulida, sigue siendo una fuente considerable de morbimortalidad esta patología. Podemos clasificarla de acuerdo al lugar del intestino donde se produce o donde sospechamos que se produce, o sea, por ejemplo, podemos definirla como fístulas esofágicas, o fístulas gástricas, o ileales, o yeyunales, o colónicas. De acuerdo al contenido de lo que sale, estimaremos su altura en el intestino. A su vez, podemos llamarlas de acuerdo si son laterales o terminales, eso quiere decir si hay continuidad en el tránsito intestinal, y la fístula solamente compromete el pasaje de una parte de la materia fecal hacia la piel, o en cambio terminales cuando hay oclusión del tránsito distal y la salida de la totalidad del contenido entérico se produce a través de la fístula. De alto de bajo débito, fácil definirlo en adultos, más de 500 mililitros por día de débito es una fístula de alto débito y menos de 200 es una de bajo débito. Difícil encontrar este valor para pediatría. Algunos artículos hablan de alrededor de 7 mililitros por kilo en las 24 horas, pero es muy difícil encontrar algo ajustado a la patología neonatal particular. Después podemos tener a su vez fístulas superficiales o profundas.
y aquellas que son simples o complejas. Y esto tiene que ver con si es un trayecto fistuloso único que desemboca en la piel o en cambio es un trayecto fistuloso que desemboca en cavidades intermedias y lo transforma en una fístula compleja. Ahora veremos que todas estas cuestiones tienen implicancias. Por ejemplo, hay factores anatómicos que van a favorecer el cierre espontáneo y algunos que obviamente son desfavorables para que esto suceda. El tránsito distal conservado es uno de los factores más importantes y que siempre mencionamos que debe estar presente como condición para que esa fístula tenga posibilidades de cerrarse sola. Si hay una oclusión y todo el contenido intestinal es derivado a través de la fístula, las posibilidades del cierre son nulas. Que haya ausencia de abscesos adyacentes es importante también porque tiene que ver con las condiciones de infección locales. Las fístulas únicas tienen más posibilidades de cierre espontáneo versus aquellas que tienen muchos orificios fistulosos, que la pared abdominal esté íntegra versus las fístulas que están acompañadas por defectos grandes de la pared. Que las fístulas sean menores de 1 centímetro de diámetro versus mayores también es un factor que favorece el cierre espontáneo. Esto que comentaba recién respecto a los trayectos largos, delgados y simples, en contraposición a aquellos gruesos más cortos y por ahí que con cavidades intermedias o las fístulas que acabo de llamar complejas. Y por supuesto la integridad o lo sano que esté el intestino adyacente a la fístula. Los principales problemas que encontramos en esta patología es que las pérdidas abundantes cuando hay pérdidas abundantes por la fístula, esto genera un desbalance hidroelectrolítico, genera una malnutrición, obviamente predispone a la sepsis, y estos son los dos factores más importantes a tener en cuenta porque son los que están mayormente asociados a una baja tasa de curación espontánea y a una alta mortalidad. O sea que ahora vamos a ir viendo en las etapas del manejo, pero son los que deben ser atacados primero en el tratamiento. Y especialmente en neonatología, los defectos de pared extensos son un problema importante. Rápidamente la pared del neonato, especialmente del pretérmino, por ejemplo, veníamos hablando de la frecuencia de la NEC, o sea que es una patología que puede predisponer este tipo de problemas. Son bebés que tienen una pared muy delgada, muy sensible a la infección y que rápidamente puede tener que se distiende mucho y que rápidamente puede tener una destrucción de su pared muy extensa. Con respecto a los principios del tratamiento, básicamente tiene 3 partes. Una es hacer un diagnóstico tanto de la fístula como de su situación y de la situación clínica del paciente. La siguiente etapa será la de estabilización y manejo y finalmente será el tratamiento definitivo. Vamos a ir paso por paso. Para el diagnóstico lo importante, obviamente el diagnóstico de fístula lo hacemos con el examen físico y vemos la salida de materia enteral a través de la piel, ya sea sana o a través de la herida quirúrgica. Y a esto sumamos los antecedentes quirúrgicos del paciente, los que venimos hablando recién, y la clínica. Debemos hacer una evaluación nutricional de nuestro paciente, infectológica e inmunológica, porque como ya también mencioné, es una de las patas fundamentales para poder tener más posibilidades de que esta patología se resuelva exitosamente. Debemos definir inicialmente si es una fístula de alto o de bajo débito, y podemos ayudarnos para su localización anatómica y demás condiciones de los estudios contrastados. Podemos hacer estudios tipo seriadas gastrointestinales o incluso fistulografías. Acá se ve, este es un ejemplo de una paciente con una NEC que tenía una fístula enterocutánea, se canuló la fístula a través de una sonda y ahí se ve que está ingresando el contraste y vemos cómo transcurre en el intestino. ¿Sí? Más o menos esto nos da una idea de la altura intestinal en la que se encuentra la fístula, de que hay pasaje hacia distal, así que nos brinda información interesante. La ecografía y la tomografía también son de utilidad, especialmente para descartar la presencia de abscesos asociados, que vimos que también es un factor que va a colaborar en forma desfavorable para el cierre espontáneo. Con respecto a la estabilización y el manejo, básicamente necesitamos atacar el tratamiento de la infección, o sea que tenemos que tener un paciente libre de sepsis, lograr controlar de la mejor manera posible las pérdidas a través de la fístula. Esto nos va a permitir abocarnos a la recuperación clínica y nutricional
y por otro lado tenemos que también proteger y mejorar la calidad de la piel y el defecto cutáneo. Obviamente todos estos factores están interrelacionados y son interdependientes el uno del otro. Así que debemos tratar de alcanzarlos todos lo más rápido posible. Con respecto al soporte nutricional, una vez que está controlada la sepsis, podemos abocarnos a este problema. Es importante la nutrición parenteral total temprana, hay que implementarla en forma temprana para precisamente no llegar a encontrar un paciente que está muy deteriorado. No necesito explicarles las virtudes de la nutrición parenteral temprana, pero obviamente evita el estado de malnutrición, revierte el estado catabólico que se encuentra en estos pacientes en muchas oportunidades. Es uno de los factores más importantes que va a favorecer el cierre espontáneo, más allá de las características anatómicas de la fístula. Y aún en fístulas persistentes, o sea, que en las que no se logró el cierre espontáneo, nos va a permitir encontrar un paciente que puede afrontar una cirugía con una mejor tasa de éxito, porque es un paciente más estable y con mejores condiciones. Si el paciente lo permite, si por el tipo de fístula, por la cantidad de secreción que tiene y demás, es importante instituir la alimentación enteral lo antes posible. Esto también no necesito explicarles que promueve la integridad intestinal, previene la atrofia mucosa, evita la translocación bacteriana y por ende reduce el riesgo de sepsis repetidas. Así que también es importante si podemos brindar alimentación enteral a nuestro paciente, aunque sea en pequeñas cantidades, siempre va a ser beneficioso para el intestino y para su recuperación. Acá en la literatura está claro y hay evidencia que muestra que la mortalidad y la posibilidad de cierre espontáneo están directamente relacionadas con brindar un soporte nutricional adecuado al paciente. Bien, con respecto a la disminución de las pérdidas, las medidas iniciales tienen que ver con el ayuno, una sonda nasogástrica abierta, inhibidores de la bomba de protones y nutrición parenteral total temprana. Obviamente, acabo de decir que en cuanto se logra la disminución de las pérdidas, trataremos de iniciar la alimentación enteral, pero la medida inicial es ayunarlo hasta que podamos hacer un diagnóstico de situación. Es muy importante en este paso de disminuir las pérdidas el uso de los análogos de la somatostatina, como es el caso del octreotide. La somatostatina también demostró funcionar muy bien, pero tiene una vida media muy corta, por eso su utilización es compleja porque debe brindarse en un goteo continuo, si no tiene efecto de rebote cuando se la suspende y demás, por eso el octreotide es más fácil de administrar y tiene resultados comparables. Las funciones básicamente tienen que ver con que disminuyen el volumen y el contenido enzimático de las secreciones gastrointestinales, biliares y pancreáticas, aumentan la absorción de electrolitos por el intestino, enlentecen el tránsito intestinal y reducen el flujo portal y esplácnico. Hay algunos estudios que muestran que disminuyen la tasa de cierre, en realidad aumentan la tasa de cierre espontáneo, disminuyen el tiempo en el que se produce ese cierre espontáneo, pero ningún estudio mostró que mejoran la mortalidad, ¿no? Que mejoran la sobrevida. Con respecto a la reducción de pérdidas, es fundamental porque esto va a permitir que optimicemos el balance hidroelectrolítico lo antes posible y eso nos va a permitir iniciar la alimentación enteral con todas las ventajas que acabo de mencionar. Con respecto a la protección y la mejora de la piel y de la pared abdominal, lo más importante es dirigir el material entérico fuera de la piel. ¿Sí? O sea, tenemos que tratar de que la secreción intestinal corrosiva no esté en contacto con la piel del recién nacido. Esto lo vamos a lograr a través de la terapia de vacío o VAC. La terapia de vacío puede ser curativa cuando se alcanza el objetivo de cerrar espontáneamente la fístula, que en muchos casos sucede, o puede ser directamente un puente a permitir una mejora clínica suficiente para que el paciente pueda afrontar una cirugía reconstructiva en mejor estado clínico y nutricional y con una mejor pared para poder realizar un cierre adecuado luego de la cirugía reconstructiva. ¿Cómo funciona la terapia de vacío? Básicamente promueve una eliminación eficaz del exudado, mejora el edema, la circulación, el aporte local de oxígeno y de nutrientes, reduce la colonización bacteriana, estimula la migración de fibroblastos, eso promueve la formación de tejido de granulación, y el estrés mecánico de la presión también estimula la proliferación celular local y la neoangiogénesis, con lo cual se logra
se logra un efecto combinado que favorece la cicatrización de las heridas y el cierre de las fístulas. A su vez, protege la piel, como dije, de la secreción intestinal, que es muy corrosiva, ayuda a mantener la integridad y la sanidad de la piel alrededor de la fístula y la limpieza, disminuye la frecuencia del cambio de curaciones y colabora en la eliminación de los abscesos superficiales también por el mismo vacío que se genera. Básicamente, esto podemos pasarlo rápido, los componentes del sistema es un dispositivo que genere vacío o bomba, hay algunos comerciales donde nos muestra la presión en forma digital, que es lo ideal, y cuando no tenemos eso podemos utilizar el sistema de aspiración casero, que hay que regularle, tiene que tener un manómetro para regular la presión, pero puede también generar vacío. Después tenemos que tener un reservorio a donde vayan las secreciones que salen. Los aparatos comerciales, las bombas comerciales tienen un receptor, un reservorio incorporado que se cambia, donde se gelifica el contenido que ingresa desde el paciente, y cuando utilizamos el aspirador casero vamos a volcar el contenido dentro de la campana de aspiración, del frasco de aspiración de la campana. También necesitamos un puerto de succión externa que va a ser lo que va a vincular al dispositivo generador de vacío con el paciente. Tenemos, por supuesto, los comerciales, como es el caso de este chupete que viene con un adhesivo ya incorporado, y cuando no tenemos el sistema comercial utilizamos una sonda común que nosotros en general fenestramos en varios lugares para generar mayor potencia de succión a lo largo de una zona más amplia. Después está el material de relleno, que son las esponjas, que también vienen dentro del set. Hay distintos tipos de esponjas con distintos tipos de porosidad, de acuerdo a la función que uno quiera que cumpla. Pero cuando no tenemos las esponjas del set, también se puede hacer en forma casera con las esponjas. Nosotros utilizamos las del lavado de manos. Y finalmente, todo el sistema debemos cerrarlo con el material de sellado, que es cualquier material adhesivo, como verán las distintas opciones que les puse. Está el comercial que viene con el set, pero también tenemos las opciones que usamos para la curación de heridas o para ubicar sobre los campos quirúrgicos, que también cumplen la función de sellar esta curación al vacío para que quede precisamente cumpliendo la función que queremos. Con respecto a su uso en pacientes pediátricos y neonatales, por supuesto faltan guías de utilización. Hay algunas controversias con respecto a cómo uno debe aplicar la presión, pero básicamente están todos de acuerdo en que los beneficios mayores se obtienen con la aspiración continua. Los valores de presión que se utilizan habitualmente en los reportes de pediatría están entre 25 y 125 milímetros de mercurio. Es más o menos lo que se utiliza en adultos también. Algunos hablan de utilizar un tope de 75 milímetros de mercurio de vacío en los pacientes pediátricos, pero realmente no hay reportes ni de complicaciones por el uso de presiones más cercanas a 125. Y es bastante artesanal, esto es prueba y error, y dependerá muchas veces de la cantidad de secreción que tengamos y la cantidad de contenido que tengamos que aspirar, pero especialmente cuando uno trata heridas es una cosa y cuando trata fístulas enterocutáneas es otra, porque a veces necesitamos más presión de vacío, que es precisamente lo que va a hacer que las paredes de la fístula se peguen entre sí, y eso es lo que va a favorecer realmente el cierre espontáneo. Así que no hay que temer a veces a las presiones altas, porque realmente son las que nos van a dar más efecto. Bueno, algunos otros puntos de controversia, con qué frecuencia hay que cambiar la curación y demás, pero bueno, tiene que ver esto con la artesanalidad del método. Acá vemos algunos ejemplos de pacientes con posoperatorio, con una fístula enterocutánea clara. Es un posoperatorio de una hernia fragmática. Ahí se ve luego de unos días de terapia de vacío. Ya vemos que no hay la misma secreción y que la herida va afrontando los bordes. Y esta es la imagen del paciente en consultorio cuando ya fue dado de alta sin complicaciones. O sea, acá logramos un cierre espontáneo de la fístula.
Acá tenemos otro ejemplo, un paciente complejo, múltiples cirugías, era una atresia de duodeno inicialmente, pero se repiten los factores de riesgo que mencionamos, cursa el posoperatorio de una de sus tantas reoperaciones con una fístula enterocutánea alta, pensamos que duodenal, o yeyunal alto. Esto no es una ostomía, es la fístula que estaba tan grande el orificio cutáneo que se prolapsaba la pared posterior. Como ven, sale el contenido por el costado y no por el centro porque no es una ostomía. En este caso utilizamos el balón de una sonda Foley para ejercer presión sobre la mucosa, y por arriba pusimos el sistema de BAC, y eso logró que la piel se cierre y deje de prolapsarse la mucosa. Ven que es una artesanalidad muy importante. Este es cómo se ve la paciente en consultorio, también dada de alta, con el abdomen ya mucho más resuelto y ya sin fístula. Volver a operar esta nena hubiera sido muy complejo, y sin embargo se logró el cierre espontáneo de la fístula. Acá tenemos otro caso, una paciente con una NEC operada en múltiples oportunidades en otro centro. Nos la derivaron, nosotros la operamos, y este fue el resultado del posoperatorio inmediato. A los pocos días tuvimos la salida de material entérico por la herida, con una fístula visible en el lecho. Aplicamos terapia de vacío, tenía incluso salida también de material entérico por unos puntos más arriba. Esta paciente nos dio mucho trabajo, mucho tiempo de uso de terapia de vacío, con una mejora muy importante, como ven, de la destrucción de la piel, hasta que logramos realmente la fístula como una cabeza de alfiler. Fue realmente un trabajo de muchos meses. No logramos el cierre espontáneo de la fístula en este caso, sin embargo, nos sirvió para que la paciente llegue a operarse con un intestino mucho más sano, donde pudimos hacer una enterolisis amplia, completa, y resecar la zona fistulosa y volver a hacer una anastomosis, por ahora con buena evolución. Pero si bien en este caso no logramos el cierre espontáneo, como les explicaba, nos sirvió como temporizador para llegar con un paciente en buen estado a la cirugía. Con respecto al tratamiento quirúrgico, entonces, cuando tenemos una fístula persistente, o sea, algunas vimos se cierran espontáneamente y otras persisten en el tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? Y es lo que es difícil decir, porque depende del tipo de fístula, la cantidad de material que debite y varias otras condiciones. Es difícil, como ya les comenté, encontrar bibliografías sobre pacientes pediátricos. La que encontré hablaba de un 54% de cierre espontáneo en un tiempo que variaba entre los 42 y los 120 días para el cierre espontáneo, con una media de 72 días, y hablaba también de una correlación entre las fístulas yeyunales, o sea, las fístulas altas, la hipoalbuminemia y la necesidad de cierre quirúrgico, o sea, la falla del cierre espontáneo. En este artículo también hablaban de una mortalidad entre el 8 y el 24%, siempre destacando que está relacionada directamente con la malnutrición y la sepsis. Entonces, ¿qué pacientes operaremos? A aquellos casos seleccionados donde no hay una buena evolución hacia el cierre espontáneo, pero sobre todo que el paciente está en una buena condición clínica para afrontar el procedimiento. El éxito va a depender siempre del estado del paciente y obviamente de algunos aspectos locales de la lesión. Sabemos que es una cirugía que tiene altísima morbilidad, porque son pacientes, como ya hablamos, con intestinos muy dañados, sometidos a múltiples cirugías. Las complicaciones que pueden presentarse en esta cirugía son obviamente la reinfección de la herida quirúrgica, porque piensen que salió materia fecal hasta el momento de la cirugía, así que son cirugías que tienden a ser muy sucias y a infectarse nuevamente. Obviamente que recurra a la fístula y que el paciente termine quedando con un síndrome de intestino corto si se hizo una resección demasiado importante, o en la enterolisis se lastimó una cantidad de intestino muy importante y se fueron haciendo resecciones. Así que tenemos 3 pasos muy importantes en la cirugía. Una es la entrada al abdomen. Es ideal entrar sobre tejido sano, o sea, no utilizar la herida previa, sino que entrar en una zona del abdomen donde no hayamos entrado antes. Esto, bueno, no me quiero extender porque no es lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, conviene no hacer incisiones paralelas muy cercanas porque se denerva y se desvasculariza una zona de la pared muy importante. Lo ideal por ahí puede ser prolongar hacia piel sana y empezar a entrar al abdomen por esa zona.
Hay otras formas también que son rodeando la fístula y resecando en bloque toda esa zona, pero siempre hay que tener cuidado y hay que pensar cómo uno después va a cerrar la pared. El tratamiento del intestino obviamente debe ser muy delicado, tiene que realizarse una enterolisis amplia, muy cuidadosa, que vaya desde el TREX hasta la válvula ileocecal, porque debemos asegurarnos que hay continuidad en el tránsito para que las suturas que hagamos sobre el intestino funcionen y no vuelvan a fistulizarse. Y hay que tratar de resecar la zona, o sea, lo mínimo necesario para conseguir dos extremos del intestino bien vascularizados y sanos, pero hay que tratar de que esa resección sea lo más económica posible, precisamente para prevenir el síndrome de intestino corto que acabo de mencionar. Pero es importante poner la anastomosis en una zona sana. No recomiendan la resección en cuña, ni el cierre de la fístula simplemente borde a borde, sino que hacer una resección completa de esa zona y volver a anastomosar. Lógicamente esto tiene excepciones y uno va a ver la situación de cada paciente particular, pero bueno, si uno puede hacer una anastomosis nueva sobre tejido sano, es lo que está recomendado. El cierre de la pared es el tercer paso importante. Hay que, por todos los medios, intentar cerrar en forma primaria la pared y dejar las vísceras cubiertas, si no, si están expuestas, volveremos a correr un riesgo alto de que se fistulicen. Consideramos el uso de mallas solamente cuando hay pérdidas de sustancia muy importantes si no logramos este cierre, pero siempre preferimos evitarlas porque lógicamente son cirugías sucias donde la pared ya está contaminada. Bien, ¿cómo podemos prevenir las fístulas enterocutáneas? Básicamente haciendo un manejo delicado y cuidadoso del intestino cuando operamos a nuestros pacientes, realizando anastomosis y suturas en un intestino que esté siempre bien irrigado, usando discretamente el electrocauterio, especialmente en los pacientes más pequeños que tienen un meso muy delicado, y siempre haciendo un cierre meticuloso de la pared para evitar aperturas. Esto parece una pavada, decir que uno tiene que tomar todos estos cuidados, y a veces, a pesar de que los tomen, las fístulas suceden igual porque hay condiciones del paciente donde hay mucho daño intestinal o mucho sufrimiento vascular que no permiten que todos estos pasos que yo estoy mencionando se cumplan. Como para cerrar y para ordenarnos un poco en los pensamientos, básicamente las fístulas enterocutáneas requieren un manejo interdisciplinario estrecho. El abordaje que tenemos que hacer para resolverlas es multimodal y es muy artesanal. Hay que hacer un reconocimiento temprano que nos permita tratar agresivamente los factores que aumentan la mortalidad, que como ya mencioné varias veces, son la sepsis y la malnutrición. Debemos tener un paciente en buena condición. El tratamiento inicial es siempre conservador, excepto que el paciente esté con un estado abdominal catastrófico y uno tenga que intervenirlo por otros motivos. Pero la mayoría de las fístulas van a permitir que hagamos un tratamiento inicial conservador donde tendremos que combinar la disminución de las secreciones de la fístula, esto lo lograremos con el octreotide, y donde nos apoyaremos en la terapia de vacío como tratamiento definitivo o como puente a la reconstrucción quirúrgica en aquellas fístulas persistentes que no respondieron. Pero es importante que cuando lleguemos a la etapa de la reconstrucción quirúrgica encontremos un paciente en buen estado general para poder tener una tasa de éxito alta. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición de las preguntas que surjan. Ahí. Bueno, muchas gracias por las exposiciones, excelentes todas. Por razones de tiempo vamos a ir rapidito a las preguntas y vamos a apelar al poder de síntesis de los expositores para responderlas. Para esta parte entonces de las preguntas nos van a colaborar el doctor Alejandro Alegrino, la doctora Sofía Ritatore, el doctor Matías Ligoña y la doctora Erika Pérez, que son fellow de nuestro servicio de terapia intensiva neonatal, y hemos elegido algunas preguntas de las muchas que hay en el chat por razones de tiempo, y lo que les vamos a pedir, que todos aquellos que tengan preguntas que no hayamos podido formular y responder, pueden escribir al chat
las jornadas, perdón, al mail de las jornadas, y vamos a tratar de respondérselas a través del mail, del correo. Así que, bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas que seleccionamos. Bueno. Aceptate, no sé si... Tenemos algunas preguntas seleccionadas para comenzar para la licenciada Victoria Alborta. La primera pregunta tiene que ver con a la hora de realizar la higiene de la región genitalia anal durante el cambio del pañal, si se utiliza óleo calcáreo o simplemente agua, o cómo se realiza habitualmente la higiene durante el cambio del pañal. Sí. Bueno, con respecto a esta pregunta, es el cambio frecuente de pañal y el uso de agua con algodón húmedo, solamente eso. ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿La próxima? La próxima también para la licenciada Alborta. En el aula. Tiene que ver con... Sí, el uso en prematuros de 25 semanas o prematuros extremos de más de un mes de vida, si hay alguna crema recomendada para la hidratación de la piel. No, en este momento no estamos usando ninguna crema para los que tienen nacido prematuros. simplemente el agua, ¿no? Explicabas que la mejor hidratación, el mejor modo es hidratar con agua. Bien, bueno, vamos a pasar a alguna pregunta que hay para el doctor Laborde. Sí, para el doctor Laborde hay una pregunta que está relacionada con el tratamiento de las lesiones con infiltración de calcio en la piel. Si se utiliza alguna crema o qué tratamiento nos puede recomendar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por todo y por la invitación. La verdad que es un gusto estar con ustedes. Respecto a las infiltraciones por calcio, la realidad es que lo que suele suceder, dependiendo de la cantidad y la profundidad de la infiltración, con el transcurso del tiempo suele concentrarse, o sea, reabsorberse la cantidad de solución y quedar calcificados los tejidos que estuvieron infiltrados. En general suele ser el celular subcutáneo. Y el tratamiento suele ser, o en general debe ser quirúrgico, porque, a ver, puede ser quirúrgico, dependiendo, como les digo, de la cantidad de calcio, se suele palpar desde fuera, o en caso de tener que resecar parte de la piel necrosada, que habitualmente sucede, se encuentra en el celular esa concentración de calcio que se palpa como dureza, como calcificación. En algunos casos hemos tenido una conducta mixta, quirúrgica, donde resecamos la totalidad del celular subcutáneo infiltrado por el calcio, lo cual acelera mucho el proceso de curación, después realizando la cobertura con un injerto o con un colgajo, pero hemos tenido algún caso también donde hemos esperado digamos, a la curación espontánea. Y en esos casos suelen tardar mucho tiempo en terminar de curar esas lesiones, ya que se suele observar la salida, la exposición progresiva de distintas partículas de calcio, o sea, no de tejido calcificado, sino de calcio, que empiezan a aparecer y a hacerse cada vez más superficiales, y eso lleva mucho más tiempo hasta la eliminación total de ese componente. Pero es independiente la utilización, perdón Claudia, no quería decir, es independiente la utilización, se puede utilizar el tópico que se crea conveniente. No hay una especificidad o digamos una recomendación para usar un tópico u otro. Muchas gracias, Santiago. ¿Y la otra pregunta? Para la doctora Jessica Otaño, ¿qué tipo de antihistamínicos están recomendados en la terapia? No hay un tipo de histamínico recomendado. Nosotros habitualmente en el manejo de estos pacientes utilizamos corticoides, sí, pero uno de los histamínicos que solemos utilizar es el omega 100, sí, pero siempre en relación con farmacia y con dermatología.
Muchas gracias, Jessy. Hay una pregunta más que por ahí la podemos hacer y responder en forma multidisciplinaria, aprovechando también que está la doctora Belani, y para Santiago también, y para nuestra licenciada en enfermería, que tiene que ver con las lesiones del cartílago nasal provocadas por el tiempo prolongado en el uso de CPAP. No sé si, Santiago, vos querés comentar algo al respecto. Cuando ya el cartílago está lesionado, como cirujano plástico, si querés darnos tu opinión. Bueno, justamente en pediatría y en neo se ha visto, a diferencia de los adultos, que es muy frecuente la asociación de lesiones por presión con etiología o en relación a distintos artefactos de tratamiento, de diagnóstico, por ejemplo, la máscara, la interfase que se puede utilizar en BNI o en este tipo de tratamiento que citan ustedes. La verdad es que una vez que se expone el cartílago es un tejido de los más débiles porque está mal irrigado, tiene una membrana que lo cubre, y cuando se pierde esa membrana de irrigación, que es muy sutil, su irrigación, suelen quedar expuestos y es difícil el cierre de una herida con un cartílago expuesto. Entonces, el tratamiento definitivo de eso debe ser ni siquiera con un injerto de piel, sino con un colgajo. Ahora, si queda esa membrana superficial del cartílago, que como decía tiene una irrigación muy pobre, si queda con buena vitalidad esa membrana, por más que se vea el cartílago, puede ser que transcurran los queratinocitos y el cierre de la lesión a través de esa membrana, que es la que nutre o irriga y sobre la cual apoyan esos queratinocitos que migran. En caso de no tenerla, esa membrana, hay que terminar cubriendo con un colgajo de avance incluso. Lo bueno de la piel del neonato es que es una piel que es muy elástica y nos sobra como para generar, como mostramos en algunos casos, colgajos de cuero cabelludo para realizar el cierre más rápidamente, y eso es lo que tratamos y tendemos a hacer, ¿no? En caso de ser posible. Gracias, Santiago. Victoria, no sé si querés agregar algo desde el punto de vista de la prevención para que esto no ocurra, ¿no? Sí, lo importante sería en esto, por ejemplo, entre el dispositivo y la piel del niño, colocar un apósito de hidrocoloide y el cambio frecuente de que no haga contacto directo el dispositivo con la piel, así evitamos la lesión en la zona de la piel. La doctora Belani. No, me parece que tomo los comentarios de los dos y recordar siempre la importancia de la prevención y hasta qué nivel puede llegar la lesión, ¿no? Una vez se considera que es una lesión superficial, que no lo es. Recordar que puede estar colonizada con estafilococo, el tabique nasal. Y el otro punto, digamos, cuando uno piensa en la medicación para esos pacientes, ¿no? Y si los tiene que medicar de acuerdo a la lesión, y el otro punto, recordar hacer descansos del tipo de interfase que se utiliza, ¿no? Y entonces si uno utiliza con dos prongs, tratar de usar después esas mascaritas nasales, intercambiar una con la otra, y cuando se puede bajar de modalidad, por ejemplo, otra alternativa sería pasar de la interfase a una cánula de alto flujo que no toca directamente, digamos, por la forma que tiene y la manera de utilizarse, no toca directamente el tabique nasal. O sea, ir buscando alternativas, todas las posibles, para no llegar a la lesión del tabique. Y cuando está instaurado, ser muy respetuoso del tabique y de lograr su cicatrización. Digo, no seguir intentando, a veces estos pacientes, obviamente, cuando avanzó la lesión, requieren ser intubados para permitir la lesión correcta, la cicatrización correcta y curación del tabique. Bueno, muchas gracias por la participación a todos los expositores. Seleccionamos estas preguntas que nos parecieron importantes, relevantes. Si bien son todas importantes, les recuerdo entonces que pueden escribir al mail de la jornada si van a ser respondidas por esa vía. Y ahora vamos a pasar al cierre, así que la dejamos a la doctora Belani, a la doctora
Noelia Nieves, Carla Martínez, así se hacen cargo del cierre. No me dejen sola en este momento. Este es el momento ideal donde todo el mundo se desconecta y yo les digo que aguanten hasta el final, porque si esperan hasta el final van a saber el tema de las próximas jornadas. Bueno, nada más que decir que nos toca dar el cierre a estas jornadas donde decidimos tomar el desafío de hablar un tema del que nunca nadie quiere hablar, que es qué pasa cuando uno está haciendo un tratamiento y el paciente se complica a pesar de que uno haya tratado de hacerlo mejor. Y nos pareció que lo mejor era visibilizarlo, tomarlo y decir que a todos nos pasan cosas, cuáles serían las mejores maneras de prevenirlos y el desafío de tratarlos de manera correcta. Creo que esto lo logramos. Durante las jornadas hubo un promedio de 280 participantes en el transcurso de todos los eventos. Fueron 4 jornadas intensas para nosotros que presentaron un desafío que no hubiesen sido posible sin la dirección de la doctora Noelia Nieves y Carla Martínez, sin todos mis compañeros del servicio, todos, cada uno, que no solo se jugaron a ser actores y actrices, sino que también dieron unas excelentes charlas y cubrieron el servicio y atendieron a los pacientes para que la atención no se vea resentida a pesar de tantas jornadas. A los residentes, porque son nuestra motivación permanente, cada vez vienen más filosos, nos preguntan cosas más difíciles y nos obligan a estar actualizados, a nuestros compañeros y compañeras enfermeras que trabajan codo a codo, que son parte de nuestro equipo y que son los partícipes más importantes para que las complicaciones no sucedan. No me quiero olvidar de nadie, y entonces tengo que nombrar a alguien especialmente, que es al doctor Patricio De Luca, que colaboró sin cesar con nosotros, es el que hizo posible las transmisiones, el que nos liberó de hacer todo esto que es tan difícil, le salió bárbaro, lo felicito, se lo agradezco profundamente. Además creo que generó los intervalos de recreo con la mejor música que he escuchado, así que fue mejorando con el correr de las jornadas, así que muchas gracias. Y bueno, por supuesto a Diana, que fue la que presentó las jornadas y que todos los años es ella la que nos insiste a ver qué vamos a hacer este año, así que sin ella tampoco hubiese sido posible. Y bueno, ahora sí, me dejo de hablar y les cuento que las jornadas del próximo año serán sobre neurointensivismo neonatal. Esperamos que sean de formas híbridas para que podamos reencontrarnos y disfrutar de los momentos de las jornadas como siempre, tener los almuercitos que teníamos o el cafecito y esperarlos a todos de nuevo el año próximo, contentos de recibirlos en nuestra casa. Muchas gracias a todos, gracias por estar ahí, gracias a todos, nos vemos la próxima.